María Fernanda Rivadeneira, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Bienvenida a Punto de Orden. Consejera, la justicia les dio la razón. Fueron irrespetados sus derechos constitucionales y los de sus compañeros destituidos. Así es, muy buenos días Juan Javier, buenos días Carlos, Eduardo, buenos días al Ecuador entero a través de Radio Centro. Nosotros fuimos ilegal y legítimamente destituidos por la Asamblea Nacional sin un debido proceso, sin los legítimos derechos a la defensa, a la seguridad jurídica. Fuimos discriminados en cambiar un juicio político mediante una moción que era de 7 consejeros a 4 consejeros que no somos del agrado de las fuerzas políticas o de los partidos políticos que quieren tomarse por asalto la designación de las autoridades del país. Ahora, ¿qué va a pasar si esta tarde la Asamblea posesiona a los vocales suplentes? ¿Se estaría desobedeciendo una orden legítima de autoridad competente? Así es una orden legítima de autoridad competente. Eso sería el desobedecimiento, el incumplimiento, un delito que está claramente tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Juan Javier, yo sí quiero ser muy categórica en esto. A mí el pueblo ecuatoriano me eligió como consejera. Yo estuve en una elección y fui la más votada de los 43 candidatos. No me está imponiendo una Asamblea Nacional. Recuerda que quienes el día de hoy se van a posesionar son suplentes de los suplentes de los suplentes. Así de grave estamos en el país. ¿Y por qué lo hacen? Porque claramente vemos que estos suplentes de los suplentes de los suplentes tienen afinidad con diferentes partidos políticos. De hecho, uno de ellos no está en el país porque tiene un proceso penal abierto dentro de la Fiscalía General del Estado. María Fernanda, buenos días, la saludo a Carlos de Tomaso. María Fernanda, ¿usted conoce quién es Manuel Vicente Párraga Quirós? Es decir, la persona que activó la acción de protección en el Cantón La Concordia. No conozco, pero toda persona, todo ciudadano que se sienta vulnerado en sus derechos puede presentar tanto medidas cautelares como acciones de protección, que eso es lo que el día de hoy o desde el día de ayer, que fue debidamente notificado por parte de autoridad competente, nosotros podamos regresar justamente a ejercer los cargos que el pueblo ecuatoriano así lo decidió. Sí, María Fernanda, yo estoy de acuerdo. Mire, le voy a tratar de explicar un poco mi opinión en esto. Yo creo que ustedes tienen todo el derecho, los 4 vocales, de presentar la acción si creen que sus derechos han sido vulnerados, ¿no es cierto? De hecho, presentaron una acción que entiendo que hoy es la audiencia, hoy o mañana, no sé cuándo es la audiencia. Yo lo que critico en este caso, María Fernanda, es que esta persona que presentó como tercero, como un ciudadano, no presentó una, presentó 7 acciones en la Concordia a distinta hora el mismo día. Como para ver, recuerde eso que está prohibido por la ley, y con un agravante adicional, María Fernanda, que 3 días antes había presentado otra acción y ya un juez de la Concordia le había dicho: el acto se dio en Quito, los efectos son en Quito, el juez competente es en Quito. Es decir, me preocupa, para decirlo de una manera, María Fernanda, que ustedes hayan regresado al cargo con una sentencia que tiene mucha apariencia de también ser inconstitucional, de también ser irregular. Además, la Corte Constitucional ha dicho que la medida cautelar autónoma, porque con la que ustedes regresan es una cautelar autónoma, no es una acción de protección, solo puede darse cuando se está en estado de amenaza. Aquí ya se había vulnerado presuntamente sus derechos y lo que cabía es una acción de protección. Entonces, esa es mi preocupación. No, ustedes son la función de transparencia y control social. A mí me parece que debieron haber esperado a que se resuelva su acción de protección bien puesta, vamos a decirlo así, ante un juez competente, fundamentado en sus derechos, y no regresar con una acción que tiene toda la apariencia de irregular. No sé qué opinión tiene sobre esto, María Fernanda. Gracias, Carlos, por hacerme esa pregunta. Creo que es pertinente aclarar todas las dudas que puedan surgir a efectos de que no haya ningún tipo de mala interpretación.
Yo soy abogada de profesión, tengo una maestría en Derecho Constitucional, ejercí la profesión durante muchos años y justamente conocí sobre las acciones de protección, sus efectos y por qué se las propone. Si es mentira que se dice que se debe de presentar solo en la ciudad o en la capital, en Quito o en la provincia de Pichincha. Eso es mentira. Las acciones de protección y las medidas cautelares se presentan en cualquier parte del país donde se realicen sus efectos. Es decir, nosotros somos consejeros nacionales. La institución toma decisiones no solo para el distrito o la circunscripción del Distrito Metropolitano de Quito o de la provincia de Pichincha, sino es para todo el país. Y bajo esos efectos que dicta todo, tanto la resolución de la Asamblea como las resoluciones que tienen el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se puede presentar en cualquier parte del país. ¿Y quiénes la pueden presentar? Aquella persona que tenga o se le haya vulnerado sus derechos. Nosotros fuimos elegidos por votación popular. A nosotros no se nos eligió por parte de la Asamblea Nacional, como el día de hoy quieren elegir a consejeros y posesionarlos a consejeros. Nosotros pasamos por un proceso de votación, y cualquier ciudadano, usted o cualquiera que nos escucha, que se sienta afectado, vulnerado en sus derechos, porque como nosotros, sus representantes, sus autoridades, se siente vulnerado de que no estemos producto de ¿qué? De un acto ilegal, ilegítimo e inconstitucional que hizo la Asamblea Nacional, puede proponer la acción de protección. Realmente no conozco al señor, me gustaría conocerlo, felicitar por su valentía, entereza, porque los ecuatorianos, eso es la participación, ser parte en la toma de decisiones de las autoridades. La participación no es solo ser espectador y no ser protagonista. Todos los ecuatorianos debemos de ser protagonistas. Y me congratula el hecho de que hayan ciudadanos que desde la participación, desde ese espacio que nosotros estamos permanentemente incentivando, el día haya presentado las acciones, haya hecho todas las acciones que crea necesario para garantizar sus derechos. Usted y yo tenemos los mismos derechos. Yo presenté, y quiero recalcar, presenté en su primer momento una acción de protección con medida cautelar en mi provincia, en mi ciudad. Yo soy puertovejense, soy manabita. ¿Y qué pasó con la Asamblea Nacional? Lo primero que salieron a decir, tanto uno de los asambleístas interpelantes, es de que abusaba del derecho, que no quería conocer o que no quería dar mi testimonio dentro de la Asamblea Nacional. Y lo dije, retiré esa demanda de acción de protección, no desistí, la retiré, que son figuras jurídicas diferentes, justamente para que vean que no tengo miedo, que no me amilano, que soy una manabita, que digo las cosas de frente y que voy a luchar por los intereses de los ecuatorianos, no por los intereses partidistas. Sí. Y comparecí en rebeldía, no para garantizar ningún proceso de juicio político, comparecí en rebeldía por respeto al pueblo ecuatoriano. Sí, María Fernanda, gracias por su aclaración, por su respuesta. Yo en realidad, pues, no puedo congratularme que un mismo ciudadano presente 7 acciones de protección porque pues está prohibido en la ley, y eso desprestigia las acciones que quienes nos dedicamos a la cátedra también pues debemos defender las instituciones. A mí me congratula en cambio que ustedes hayan presentado en Quito. Yo soy del criterio de que esta resolución de la Asamblea tiene sus efectos y se origina en Quito, pero bueno, es una discrepancia jurídica que no está. Ahora, María Fernanda, específicamente, usted dice que se afectaron los derechos de los 4 vocales. Entiendo que sí pudieron ejercer su defensa en el pleno, cada uno de ustedes. Quisiera que nos detalle para que todos los radioescuchas puedan entender específicamente qué derecho sienten ustedes que fue vulnerado y por qué acto en este proceso de juicio político para que puedan todos los ciudadanos entender su posición y que usted tenga este espacio para presentarlo.
Así es, ¿qué derecho? Nadie en el país puede ser juzgado sin que se diga de qué se le está juzgando. Esto no solo en un tema penal, de qué delito se le está juzgando en un tema penal, en un tema administrativo, qué acciones ha incumplido o cuál es la infracción que ha realizado conforme a la Constitución o a la ley. Nunca en la Asamblea Nacional, cuando se nos convoca a la sesión del Pleno número 815, se incorpora en la convocatoria un informe en el que debe de estar las garantías mínimas, básicas del debido proceso. ¿Garantizar qué? Que me digan de qué se me está acusando. ¿Garantizar qué? Que se me mencione de que en estos momentos yo estoy siendo objeto para que yo pueda ejercer mi legítimo derecho a la defensa, para que yo pueda decir o desvirtuar cada una de las acusaciones. No se me presentaron pruebas algunas, no se me presentó ninguna en este caso, de los descargos que yo realicé durante todo el proceso en la Comisión de Fiscalización. El secretario hizo una certificación indicando que no había ni informe de la Comisión de Fiscalización ni informe de posturas. Es decir, se nos juzgó sin que tengamos ningún tipo de conocimiento del cometimiento de la infracción o del incumplimiento de funciones, ni ninguna prueba en el que se pueda sustentar por qué incumplimos las funciones. Concluyo diciendo, mañana, el día de hoy que la Asamblea Nacional va a sesionar, podría incorporar dentro de un punto del orden del día la destitución de la fiscal general de la nación, del país, y sin ningún juicio político, sin ninguna comparecencia administrativa, sin ninguna presentación de contestación al juicio político, sin ninguna prueba, sin nada, se levanta la mano uno de los asambleístas, dice que solicita la censura y destitución, y como ellos dicen, con la fuerza de los votos, ya trastocan la Constitución y la ley. Todos los ecuatorianos, como ciudadanos, tenemos derecho al debido proceso, a las garantías básicas, mínimas, de un proceso administrativo, porque el juicio político es un proceso administrativo, no un proceso jurisdiccional, básicos en el que se deben de garantizar mis derechos. No puedo ser convocada a una sesión a la que no sabía ni siquiera de qué me defiendo. Fui muy clara al decir que comparecía en rebeldía y que desconocía por qué estaba ahí siendo juzgada, qué delito, qué incumplimiento, a qué incumplimiento se refería. Estaba más o menos como adivinando a qué se podrían ellos referir, puesto que ni siquiera en las oposiciones que dieron tanto los interpelantes Mireya Pazmiño como el asambleísta Maita pudieron decir cuáles eran las supuestas causales de incumplimiento de funciones. Estamos con María Fernanda Rivadeneira, ella es vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. María Fernanda, gracias por venir. La salud de Eduardo Peña. Yo sí le compro esa argumentación. Yo sí creo que la Asamblea los ha juzgado a ustedes cuatro de una manera bastante sui generis y que su argumentación respecto de la acción de protección es válida. Sin embargo, yo soy crítico del rol del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque yo quisiera que usted defienda el porqué de este organismo, que en el pasado lo que los ecuatorianos, y yo no soy abogado, conocemos, es que ha sido usado para nombrar de alguna manera autoridades como en su momento el Contralor Polit, que fueron a dedo, que no había mucho de democrático, de escogitamiento en los nombramientos, sino que eran un poco obedecer lo que decía el presidente, en el caso de Correa. Y ahora último, lo que vemos es esta llamada juicio político a aquellos que no están de acuerdo con lo que quiere hacer este grupo, el UNES, junto con el Partido Social Cristiano, y que de alguna manera, pues ustedes son censurados por no alinearse. Explíqueme eso. Así es, vemos cómo la designación de autoridades ha sido más bien llevada por los partidos políticos y no por la ciudadanía. Eso es lo lamentable de este proceso. Sin embargo, yo también muchas veces viendo desde lejos
como ciudadana, porque el ser consejera o vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana jamás me ha quitado la calidad de ser ciudadana y de ver de manera objetiva, a veces viendo hasta los medios de comunicaciones, las noticias, digo, definitivamente es como una pugna tan interna de que ellos son buenos y nosotros somos los malos, que la ciudadanía dice, bueno, ¿a quién le creo, no? ¿Y quién tiene la verdad? ¿Quién es, qué es lo que realmente pasa? ¿Qué intereses más allá se están jugando para que unos se ataquen entre otros? Y esto no es de atacarnos. Aquí hay una sola verdad y la verdad se comprueba con documentación. Nosotros queremos designar a las autoridades de manera técnica, no política. Eso nos ha costado a nosotros. Primero, que tuvimos que enfrentar a la señora Almeida, que seguía una agenda política de su partido político, en la cual no sesionó durante 3 meses y medio. Y tuvimos que tomar la decisión histórica de removerla del cargo, porque no podemos terminar el periodo a mayo del 2023 a decirle al país, mire, sabe que yo no pude designar autoridades porque la señora Sofía Almeida no nos convocó a audiencia, y entonces como yo soy solo consejera y no soy la presidenta que convoca las audiencias, no le pude cumplir con el país. No, querido Eduardo, yo le pedí la oportunidad al pueblo ecuatoriano de ser su representante para designar a las autoridades de manera técnica, no política, garantizando que sean los ciudadanos los que a través de las comisiones ciudadanas de selección, los que a través de procesos transparentes, técnicos, reglamentos claros, con tiempos prudentes, no exista una injerencia de los partidos políticos. Las sesiones se dan a través de ¿qué? De que tanto los consejeros de mayoría o de minoría son convocados. Ellos pueden, en este caso, pues, sumarse a construir una designación loable, diferente, pero no. Construyen, o sea, van a las sesiones a destruir todo lo que estamos haciendo, y como no estamos alineados a los partidos políticos y como hemos enfrentado a la Asamblea Nacional, porque la estamos enfrentando, vemos como un presidente de la Asamblea Nacional trata de interferir en la función judicial, diciendo que va a tomar represalias a aquellos jueces que concedan una acción de protección o una medida cautelar. Así el país no puede seguir de amenazas en amenazas. María Fernanda, 2 últimas preguntas cortas o de respuesta corta. Al ustedes validar esta medida cautelar autónoma, me imagino que entonces implicaría que no van a continuar con su acción de protección que presentaron, o cuál va a ser su posición. Esa es la primera pregunta. Y segunda pregunta, en caso de que la Asamblea posesione, creo que mañana, a los 4 consejeros, o hoy de tarde, o sea, claro, ya estamos jueves, ¿cuál va a ser la posición de ustedes frente a ese caos jurídico que va a provocarse? Totalmente irresponsable por parte de la Asamblea Nacional, primero, hacer caso omiso a una decisión legítima de autoridad competente. 1. 2. La Asamblea Nacional está tratando de hacer el caos o iniciando un caos institucional como es el del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿A qué juega? No lo sabemos. En todo caso, el hecho de posesionar a los suplentes, son suplentes de los principales. Nosotros somos principales elegidos por votación popular y no soy yo suplente de los suplentes. Sí necesitamos tener los principales debidamente posesionados, y yo más bien creería que salvaguardando los derechos que tiene cada ecuatoriano y no tratando de incentivar el conflicto, lo que sí no podrían hacer es principalizarse, porque ellos no son consejeros principales. Ellos vendrían a ser solo suplentes de los suplentes. Sin embargo, ¿qué haríamos nosotros con las acciones de protección? Seguir tramitándolas, en nuestro derecho, nuestro legítimo derecho a la defensa, al debido proceso, pero sobre todo, mire, yo le he dicho al pueblo ecuatoriano, ejerzan sus derechos. Y nosotros tenemos que demostrar en ejemplo, no solo decir un discurso vago,
un discurso bonito, elocuente. No, tenemos que demostrar que debemos de luchar por las causas justas, nobles y por garantizar a que todos los ecuatorianos realmente se respeten los derechos. No es por María Fernanda Rivadeneira, porque yo al final del día estoy nuevamente postulando al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Puede ser que la gente me elija, puede ser que la gente no lo haga, yo le estoy solicitando nuevamente la oportunidad, pero es que el Consejo tiene que dar ejemplo, no solo decir esto se debe o no se debe hacer. Nosotros debemos de luchar y marcar un precedente en el país. No se puede chantajear a las autoridades en base a juicios políticos, de que se haga o no se haga aquello, de que vayan a través de una llamada por teléfono de los partidos políticos, vayan a querer tergiversar o vayan a querer tener impunidad. De eso se trata, de que los partidos políticos quieren impunidad. ¿Impunidad en qué? En la Contraloría, impunidad en la justicia, quieren adueñarse de poner un presidente en el Consejo de la Judicatura que ni siquiera cumpla con los requisitos necesarios que dice la Constitución y la ley. Quieren poner a otro Carlos Polit. El país no aguanta un nuevo Carlos Polit 100 sobre 100. Muchísimas gracias, María Fernanda Rivadeneira, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana con nosotros.